Bienvenidos amigos a otra semana más juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y el día de hoy les traigo un cuento que me gustó mucho a mí, que se llama Lejos de la manada. Justamente este cuento se encuentra en el libro El Reino Animal, que se publicó en 2006, del autor nicaragüense Sergio Ramírez. Eh, Justamente ese libro se encuentra en esta recopilación de cuentos completos de la editorial Fondo de Cultura. Y pues nada, en mi interés de conocer nuevos autores, llegué a Sergio Ramírez y me pareció un gran autor. Así que pues, sin más, es importante destacar que en el libro este del Reino Animal, el autor, antes de cada cuento, da una pequeña descripción de un animal. En este caso, el león. León. Mamífero carnívoro de la familia de los felinos, originario del sur de África, Asia y Arabia. Tiene su hábitat principal en sabanas, llanuras, desiertos, aunque se le conoce como el rey de la selva. Mide de 5 a 8 pies de largo y tiene un peso que llega a las 500 libras. Al macho se le distingue por su proverbial melena. Su expectativa de vida es de 15 a 18 años, aunque podría vivir hasta los 30. Se alimenta de cabras, antílopes, cebras e impalas. Sus manadas están generalmente formadas por 2 machos, 12 hembras y varios cachorros, aunque se han visto manadas hasta de 20 hembras, 10 por cada macho. Lejos de la manada. Su juventud pasó más rápido de lo que nunca se hubiera imaginado. Y si alguien pensara en la juventud como un capital capaz de dilapidarse, digamos que él lo había malgastado en lo que ahora, con algo de arrepentimiento mortificado, podía llamar el vicio de las mujeres. Su lista de amores, y ninguno de ellos duró nunca más allá de un mes, era tan grande que cuando en las noches de insomnio comenzaba a hacer cuentas de aquellas que habían desfilado por su vida, se perdía en los vericuetos del sueño antes de haber podido recordar los rostros de al menos 10 de ellas. Había dejado atrás la cuesta de los 60 años, y cuando el Teatro González terminó convertido en una iglesia protestante, como estaba ocurriendo con todos los viejos cines de la capital, perdió su puesto de boletero y no pudo seguir pagando siquiera el alquiler de su cuchitril en el barrio de Santa Rosa. Volver a Bluefields, de donde había emigrado tantos años atrás, ni pensarlo. Nadie de los suyos quedaba allá que pudiera tenderle una mano, así que no tuvo más remedio que recurrir a un sobrino, dentista de profesión, que tenía abierto su consultorio en su propia casa del reparto Rubenia. El único de su familia desaparecida que había prosperado en Managua era aquel sobrino, al grado de tener una profesión universitaria. Recibió bien al tío a pesar de los muchos años de no verlo, o mejor, a pesar de que para él era un perfecto desconocido. Pero su madre le había inculcado siempre la fidelidad a la parentela, un sentimiento, si se quiere, vago, al que ahora se sometía, aunque la madre no estuviera ya para agradecer esa constancia. Ya que él era, además, el hermano menor de su madre, 10 años menor. No puede afirmarse lo mismo de la esposa. Siempre había considerado que venía de mejor familia y despreciaba a todos los deudos del marido, que caían para ella en la categoría de arrimados, sin excepciones. Aunque la verdad es que formaron siempre una tribu invisible y lejana, que no le causó nunca molestias. Sin embargo, por eso mismo su inquina se hallaba intacta, tanto como sus ínfulas. A pesar de todo, tras una breve tormenta entre los cónyuges, consiguió el refugio buscado. Se le dio una exigua habitación del fondo del patio, que fue desocupada de trastos viejos, y pasó a desempeñar el papel de múltiple de celador nocturno, mandadero y encargado de asear el consultorio. Había pocos mandados que hacer y poco que asear, pues el consultorio arrullado por un viejo aparato de aire acondicionado era modesto. Apenas una silla de dentista algo caduca y un gabinete de instrumentos de la misma edad, porque se trataba de pacientes de bajos recursos que se hacinaban en la salita de espera, donde abundaban revistas descuadernadas o que habían ido perdiendo las carátulas, mayormente de modas, del hogar, de la farándula, de fisiocultura, además de unos pocos números de geo, que conservaban la etiqueta con dirección del dentista, porque correspondían a una suscripción ya cancelada. De manera que, en numerosas horas muertas, su distracción era repasar esas revistas. Una vez encontró en uno de esos números de Geo una historia sobre los leones africanos.
La historia decía que cuando los leones viejos se les dificultaba aparejarse a la manada que sale de cacería, son vistos por los demás como con impaciencia y desprecio. Se vuelven una carga y a la saga de la manada, su suerte es resuelta por las hienas, que se ponen con paciencia tras ellos para acosarlos hasta la muerte. Es el fin que la decrepitud depara a los leones débiles por enfermos, a los artríticos, a los que presentan llagas y ulceraciones, a los que les falta la vista y no aciertan a saber de dónde les vienen los mordiscos. Nunca se da el caso de que la manada se detenga para defenderlos, enfrentándose a las hienas, ni siquiera asustándolos para que se retiren. Pueden, sin embargo, resignarse a vivir en la reclusión de pasajes aislados como si se trataran de asilos de vejez. Y allí, en las noches, el viento caluroso de las sabanas les lleva el rugido de las leonas jóvenes en celo, algo que para ellos era como una puñalada en el corazón. Una lectura así solo podía causarla una inofensiva melancolía, pero fue en otra revista sobre fisiocultura masculina donde hallaría su ruina. En las páginas finales venía un cuento, un pequeño anuncio que ofrecía conversaciones amorosas a larga distancia. Ya se sabe cómo es eso. Basta llamar a un número para que una voz femenina sensual y exótica, a veces descarada, se entregue a conversaciones íntimas y permita al interlocutor, con parlamentos de fingida lujuria, bajo tarifa por minuto. Atrévete a marcar y juega por teléfono con chicas mojadas y malas, tan malas que no querrás colgar, decía el anuncio. Una noche, mientras su sobrino el dentista dormía plácidamente al lado de su esposa en la lejana recámara del fondo, entró al consultorio armado de su lámpara sorda de vigilante nocturno y marcó por primera vez el número escrito al pie del anuncio. Era un número de Hong Kong, compuesto de muchos dígitos. Respondía en inglés una voz femenina muy cálida, muy honda, y le preguntó si prefería seguir con la sesión en inglés o en español. Cualquier idioma que quisiera. El nombre de guerra de ella era, no vayan a extrañarse, Leona. Leona o Yango. Y en verdad, en adelante parecían voces de leonas en celo las que le llegaban por la línea caliente. Unas veces hablaba con Sari, otras con Meldred, otras con Wendy. Había también una Rebeca y una Isabela. Demasiados nombres como para acordarse de todos cada noche, antes de perderse en los vericuetos del sueño. Al cabo de 2 semanas, los breves minutos a que se atrevía al principio se habían convertido en cuartos de hora y media de horas. Hubo una de esas conversaciones, ya de las últimas, que tardó exactamente 1 hora y 32 minutos. Podemos saberlo porque la duración de cada una apareció debidamente detallada en el recibo de varias páginas que el dentista de noble corazón recibió una mañana de manos de su propia esposa. Presa de la histeria, gritaba que sería necesario hipotecar la casa para pagar aquella cuenta. Y no había sino un vil culpable al que señalar. Tal vez ella exageraba un poco. Era crecida la cuenta, pero no tanto como para merecer una hipoteca de la casa. No obstante, el atribulado sobrino, apartando a su pesar las reglas de su madre sobre los sentimientos de fidelidad hacia la parentela, hizo ver al hechor la necesidad impostergable de su partida. Con lo que esa misma mañana, mientras el cielo amenazaba tormenta sobre el lago, se vio en plena calle, sin refugio previsible. Lo único que podía sentir en sus narices, en el aire húmedo y tibio, que soplaba como presagio de la lluvia, era un olor. No un rugido, sino un olor de leonas jóvenes en celo. Y bueno amigos, espero les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí otra semana y bueno, nos vemos el siguiente domingo. Chao.